¿Cómo están? Buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación a hablar acerca de lo que es el avance de la vacunación contra la COVID-19 y de coberturas y estrategias. Bueno, no sé, ¿me confirma si se puede ver en la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve correcto. Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar en dos puntos importantes, que es cómo está el avance y qué estrategias hemos estado realizando durante toda esta gran campaña de vacunación que empezó a inicios de año. Como sabemos, actualmente tenemos un panorama de vacunación no tan homogéneo como lo ha mencionado el doctor Cabezas. Hay países que están mucho más avanzados y países que recientemente todavía están con 10%, 20%, 30% de coberturas vacunales. Pero ¿cómo está el Perú en todo este contexto? Si revisamos el estado de la vacunación de nuestro país en comparación con otros países al 16 de diciembre, en la región, especialmente lo que es en Sudamérica, estamos acá en lo que es en el tercer lugar, con un 73% de la vacunación completa para la población objetivo, seguido de, bueno, Uruguay y Chile. Pero si vamos al contexto mundial, a nivel internacional el promedio es 47%, es todavía un promedio bajo. Y si vemos cómo están nuestros vecinos, nuestros hermanos de Argentina están 69%, Ecuador 67%, Brasil 69%, y luego empieza a bajar. Hay que tener en cuenta también el número de población que tienen estos países. Es decir, no puedo comparar en porcentajes Brasil, México, con países como por ejemplo Uruguay, ¿no? Que son mucho más pequeños. Pero a grandes rasgos, esto es como estamos en los promedios de vacunación, de coberturas a nivel internacional. Si vemos la cobertura de vacunación desde febrero, que se inicia la primera vacunación, hasta la actualidad, vemos cómo esto ha ido incrementando y hemos tenido un cambio radical justo en estos últimos meses. Bueno, hay que poner como marcas de todas maneras el cambio de la nueva gestión, que es el 28 de julio, donde estaba en un 14%, y lo que estamos en este momento en un 73.1% de cobertura con ambas dosis. La tercera dosis recién empieza a fines del mes pasado, en noviembre, y eso ha ido incrementando poco a poco, pero todavía no llegamos a las coberturas que quisiéramos, que lo vamos a ir mencionando más adelante. Nuestra población objetivo, que son todas las personas de 12 años a más que residen en el país, es de 28.024.254 personas. En primera dosis tenemos una cobertura de 85.2% y la segunda dosis en 73.1%. Si se ve en qué momento se alcanza el 50%, fue en el mes de octubre. Hay que tener en cuenta que hemos empezado en febrero, iniciamos con la parte de la primera línea, con lo que eran personal de salud, fuerzas armadas, y personas de alto riesgo eran adultos mayores y personas con comorbilidades. Pero el pico, el 50% lo hemos llegado en octubre. Y de octubre hasta diciembre, este incremento de 3% ha sido un poco más difícil de poder llegarlo, porque ya iba disminuyendo el gran avance que tenía inicialmente. Si vemos en lo que es grupos etarios en 80 más, todos están, bueno, 76% de personas están vacunadas, y en general todos van más del 70%. Nuestro grupo que fue el más difícil para llegar, para incrementar las coberturas, fue este de acá, 18 a 29 años, población adulta joven. Fue la población más difícil en subir, si bien hemos empezado también en los últimos meses, se ha visto que había un mayor rechazo a la vacunación. De repente, probablemente sea por la infodemia que tenemos a través de internet, que ingresaban y buscaban y miraban acerca de mitos, creencias y todo ello. Pero en las demás poblaciones, sobre todo en lo que eran adultos mayores, sí se logró llegar rápidamente a coberturas mayores. Esta brecha que vemos acá de 76 en 80 más, se ha hecho una depuración, bueno, ya hace un par de meses, para también sacar a todas las personas que habían sido fallecidas por el tema de edad u otras enfermedades que hayan tenido. Pero de por sí, en todos los grupos ya se tiene una cobertura mayor del 60%. En el caso de los adolescentes, hay que tener en cuenta que esta vacunación se empezó en octubre.
Y acá lo podemos ver, la primera dosis se colocó el 30 de octubre y la segunda dosis el 20 de noviembre. Hay que tener en cuenta, además, de que ya había una población de 12 y 17 años vacunada, que habían sido las personas que habían tenido comorbilidades, y algunas regiones que se adelantaron un poco a la vacunación también de los adolescentes, pero a nivel nacional se empieza el 30 de octubre y con segunda dosis el 20 de noviembre. Si vamos a valorar cómo estamos en algunos grupos etarios, vemos que en el grupo de 40 años a más del 86% está vacunado. Y si somos más específicos, si vamos solo los 60 años a más, no varía mucho, el 86% de ellos también está vacunado hasta esta fecha del 13 de diciembre. Con segunda dosis, también, es decir, las brechas no son tan largas, es 80.6, no hay mucha diferencia, y lo vemos también con el 82% de 60 más, que la brecha es mucho más corta, 86-82. Entonces, en estas poblaciones sí tenemos mejores coberturas, pero nuevamente, si ustedes ven acá, en esta población, que va entre parte de 18 años hasta los 29 años, es donde se ha tenido un avance menor, en donde se ha avanzado más lento la vacunación. Cuando vamos a las macrorregiones, en la macrorregión oriente, las regiones que tienen mayores coberturas, por ejemplo, de San Martín, seguida de Huánuco, Amazonas, Loreto, Cayali y finalmente Madre de Dios. Hay que tener en cuenta que varias de estas regiones tienen mucha población rural, en donde también la vacunación inició más tarde, y poblaciones o pueblos indígenas originarios, como es el caso de Loreto, Cayali y Madre de Dios, en donde es más difícil ingresar por el tema geográfico, pero también por el tema cultural, que después les voy a comentar cómo se ha estado trabajando con ello y qué planes se tienen también para seguir con estas coberturas. Si hemos comparado con la macrorregión norte, la mayoría de las provincias, la mayoría de regiones han subido más del 70%, como son Ancash, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, también tener en cuenta que tiene también problemas geográficos y algunas zonas que son de frontera que también tenemos pueblos originarios. En la macrorregión centro, es Ica, Lima, provincias, están acá liderando la cabeza, Pasco, Junín, Apurímac, Huancavelica, y finalmente está Ayacucho con un 56.9% de las coberturas. Y en la macrorregión sur, bueno, acá Arequipa lidera también las coberturas de vacunación, seguido de Moquegua, Cusco, Tacna, y finalmente Puno, un 44.2%. Pero tampoco podemos mencionar, bueno, Puno está muy atrasado a comparación de toda la macrorregión sur y a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que Puno fue una de las provincias que empezó casi al final del inicio de toda la vacunación. Fueron los que empezaron al último, por problemas logísticos, han tenido problemas administrativos, han tenido varios cambios de directores de las direzas, han tenido cambios de gobernadores regionales, han tenido problemas administrativos, y adicional a ello la población rural. Y ya de por sí sabemos que es una región muy difícil para llegar a coberturas buenas en lo que es Puno. Hemos tenido nuevamente problemas hasta de personas que no querían vacunarse solo para darle la contraria al sistema de salud, que generalmente no tenían una buena atención, y cuando llegaban a vacunar decían, no queremos vacunar, porque siempre que ustedes vienen no nos hacen caso, ahora no quiero dejarme vacunar. Como también poblaciones en las cuales ha tenido que trabajar con el diálogo intercultural para que se dejen vacunar. En lo que es Lima Metropolitana, bueno, están muy parejas las cuatro DIRIs, todas superan el 60% de las coberturas de vacunación al 16 de diciembre. Pero vamos a ver un poco más en algunas poblaciones especiales, poblaciones con comorbilidades y vulnerables. Hemos tenido personas con enfermedades huérfanas y raras, pacientes también con trastornos mentales y del neurodesarrollo, personas también con síndrome de Down, que ven este gráfico en plomo, pacientes con hemodiálisis y enfermedad renal crónica, personas con psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoide, personas con obesidad tipo 2, tipo 3, también personas con diabetes tipo 1 y 2, y personas que están en espera de trasplante o tienen ya trasplante de órganos. Estos en números absolutos para ver que también se han vacunado a estas poblaciones con comorbilidades, y esto se vacunó también casi al inicio de la vacunación. Pero vamos a ver coberturas en algunos de ellos, en algunas poblaciones vulnerables con comorbilidades. En el caso de los pacientes oncológicos, sí se ha llegado a tener una cobertura del 85%, personas viviendo con VIH 83%,
personas con tuberculosis 70% y gestantes 59%. Esto es importante tocar el punto del tema de gestantes, porque hemos tenido algunos problemas con los denominadores. Es decir, ¿a qué denominamos como denominador? A las gestantes atendidas o a los padrones que teníamos las gestantes, teniendo en cuenta que esto es dinámico. Y por los tiempos que han transcurrido, de repente ya no la considero como gestante, ¿no? O tenía nuevas gestantes también que nos incluirían dentro de estos grupos. Además, ha habido un rechazo por parte de este grupo por temor de tener efectos adversos asociados al producto, o tener problemas de repente. Hay hasta dudas acerca de pérdidas, abortos espontáneos y todo ello, que se ha tratado de mitigar con información a los profesionales de la salud y también a esta población. Pero aún así, es un grupo que tiene una baja cobertura. Hay que tener en cuenta que son los que, según las normativas que hemos colocado, todos las gestantes mayores de 12 semanas son las que se pueden vacunar, pero hemos tenido grupos que también se han vacunado previas a estas 12 semanas de gestación. En el caso de docentes, que es otro grupo que también se estuvo trabajando, teniendo en cuenta lo del retorno a clases, que tiene como datos que se han vacunado 701.898 docentes, y en personas privadas de la libertad, 47.415. Aquí vamos justo a uno de los grupos un poquito más difíciles, que han sido los pueblos indígenas originarios. Si bien tenemos en cuenta que son algo de 500.000 personas, cerca de 500.000 personas, las que están catalogadas como, o que se autodenominan como son pueblos indígenas originarios, se han colocado 345.000 primeras dosis y 262.000 segundas dosis. De este grupo se ha trabajado más con los grupos de las etnias andinas, seguido de las amazónicas, y bueno, siempre en proporción el grupo de afroperuanos era menor. Pero si ustedes ven acá, el mayor ranking de vacunación se ha realizado en las poblaciones quechuas y aymaras. Pero en las poblaciones indígenas amazónicas, esto ha sido menor y ha sido un poco más difícil. Y es por eso también que vemos esta gran diferencia de brechas entre primera y segunda dosis. Acá sí hemos tenido muchas dificultades. Primero por la accesibilidad, al trabajarlo con las diferentes regiones, por temas de presupuesto, a veces las regiones no estaban llegando, se ha tenido que también apoyar en esta iniciativa de vacunación. Y adicional se ha trabajado en conjunto con el INS, a través del CENSI, y también con el Ministerio de Cultura, para realizar lo que es el diálogo intercultural. Idealmente debería tenerse una brigada de avance, que ellos irían para sensibilizar a la población y luego ya llegar a la vacunación. Limitaciones que hemos tenido acá, muchísimas limitaciones, hasta climáticos, ¿no? Se tenían a veces las brigadas listas para salir, por temas climáticos no se pudo vacunar en esa fecha, y el no llegar ese día también era como un problema a veces de desconfianza de la población. Pero adicional, hemos tenido problemas hasta de parte cultural. Por ejemplo, hay etnias en las cuales, si es que teníamos a una persona que lideraba el grupo, que era mujer, el APU no le hacía mucho caso, o buscaba que sea el líder que sea un hombre también, que es parte de la cultura de ellos. Y también explicar muy bien cómo es este proceso, de tener a alguien que pueda hacer la traducción y explicarle acerca de los beneficios de seguridad. Uno de los probablemente anécdotas que hubo en algún momento era lo de las jeringas retráctiles. Tenía que explicarse muy bien el uso de las jeringas retráctiles. Al inicio, al momento de vacunar, el poblador veía que le colocaban la vacuna y al retirar la jeringa no veía la aguja. Entonces, y más aún con esta creencia de que se está colocando algo adicional, o el chip o una cosa así, pensaban de que la aguja se quedaba dentro. Entonces, le tenía que explicar a ellos previamente cuál era todo el proceso y explicarles mucho acerca de este tipo de dispositivos con agujas retráctiles. Ha sido una labor muy difícil, pero aún se sigue trabajando. Son el grupo que empezó a vacunarse después de todos los demás, en lo que era adultos mayores y en los demás grupos, y se sigue todavía interviniendo estas zonas. Con lo que es personal de salud,
tenemos una cobertura con 2 dosis del 93% y de tercera dosis en 61%. Esto sí, 61%, se ha visto que hace algunos casos en los cuales se vacunaron tarde por que tuvieron COVID en ese lapso entre primera y segunda dosis, y hay también un retraso para la tercera, pero también hay un grupo que ha rechazado la tercera dosis, y es un tema más ya que se está tratando de trabajar con las instituciones, teniendo en cuenta que este retorno al trabajo que vamos a tener van a requerir tener sus dosis completas y si amerita su tercera dosis también. Y sabemos que ellos empezaron, todos los que son trabajadores de salud, su tercera dosis también en el mes de octubre. Entonces todavía tenemos algunos grupos que van a ir recibiendo en el transcurso de estos meses. Acerca de las estrategias de vacunación contra la COVID que hemos tenido, bueno, vamos a hacer en línea de tiempo. Tener en cuenta que en abril se aprueba lo que es el Plan Nacional actualizado de vacunación contra la COVID-19 en grupos, según grupos etarios y con un enfoque territorial. Y eso es justo lo que mencionaba el cabeza. Al inicio nuestro plan era basado más en enfoque territorial y en grupos etarios. Y era porque la accesibilidad a este insumo no era grande. Teníamos que esperar que lleguen los lotes de vacunas, que a veces se demoraba 1 día, 2 días de lo planificado. Y que el insumo esté acá para recién a veces hacer la planificación y la distribución también. Luego tenemos la aprobación de directiva sanitaria actualizada para la vacunación contra la COVID-19 y se inicia la vacunación aproximadamente en mayo, lo que es la quincena de mayo, el inicio de la vacunación a personas con comorbilidades y situación de vulnerabilidad. Ya para junio se amplía en los documentos normativos la vacunación a las personas de 12 a 17 años, teniendo en cuenta que empezaríamos este grupo. Pero acá tenemos un lapso considerable hasta que se llega a esta población de 12 a 17 años. Y era por la cantidad de vacunas que se tenía y también por la cantidad de gente que acudía a vacunarse, donde los centros de vacunación estaban totalmente llenos y a veces no había una buena capacidad y teníamos aglomeraciones. Entonces tuvo que restringirse estos ingresos a muchos pobladores y hacerlo por fechas y por edades. Luego se implementa más o menos en inicio de septiembre lo que es la estrategia Vamos a tu encuentro, vacúnate ya. Con esta estrategia se centraliza la vacunación en puntos fijos y se está tratando de acudir a mercados, a losas deportivas, a colegios, a lugares donde yo pueda tener más cercano al poblador, sobre todo pobladores que por motivos económicos no podían desplazarse hasta los centros de vacunación o también a problemas de discapacidad o a veces hasta por tiempos porque estaban trabajando y estaban mucho más cerca de la casa. Y recordar que en la parte de nuestra estrategia con enfoque territorial se colocaban lugares donde vacunarse. Entonces, si yo estaba con mi DNI registrado en Jesús María, tenía que ir a un centro de vacunación de Jesús María. Pero si ya vivía en Los Olivos, no podía ir a uno de ellos o era mucho más difícil este acceso porque estaban llenos. Entonces, con estas estrategias de Vamos a tu encuentro se logró también incrementar parte de las coberturas. Luego iniciamos en fines de inicio de octubre lo que es la aplicación de tercera dosis al personal de salud. Para ello también nos reunimos con los comités de expertos, con los comités consultivos, para ver esta aplicación de tercera dosis. Si bien en ese momento muchos de los países ya habían empezado su aplicación de tercera dosis, no habían documentos, no había información sólida acerca de en qué momento iniciar la tercera dosis y con qué tipo de vacunas iniciar la tercera dosis. Pero teniendo en cuenta estas experiencias de otros países, se inicia la vacunación con tercera dosis a partir del 6º mes, sobre todo en esta población que había iniciado la vacunación en abril. Luego se autoriza la vacunación contra la COVID-19 a todos los mayores de 18 años. Con eso ya se apertura a toda la población adulta. Y en noviembre, inicio de noviembre, se empieza la vacunación a todos los mayores de 12 años. Con lo cual se amplía y se menciona, bueno, independientemente de edad, puedes acudir a cualquier centro de vacunación en cualquier momento. Además, también se inicia la aplicación de tercera dosis a todos los mayores de 18 años a más. ¿Por qué se hace este cambio y esta apertura de esa tercera dosis y se baja 5 meses, ya no 6 meses? Es porque viendo la curva epidemiológica, se veía el incremento de casos en el 2020, justo fue en épocas de fiestas de Navidad, Año Nuevo,
Y estando muy cercanos a estas fechas y teniendo en cuenta que teníamos población adulta mayor que recién cumpliría su tercera dosis en enero o fines de diciembre, se adelanta un mes, teniendo en cuenta que no hay una recomendación sólida diciendo que deben ser 6 meses, 5 meses o 4 meses. Todos los modelos o todas las experiencias en otros países han aplicado esto teniendo en cuenta que se bajan los números de anticuerpos, o títulos de anticuerpos disminuyen después del tercer mes. Tanto así que hay algunos países que colocan 5 meses y no 6 meses. Es un número un poco arbitrario, pero bueno, se decidió bajar a 5 meses justo por eso, para prevenir estos casos en esta población vulnerable. Y también se abre a 18 más. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que hubo población de 18 años a 60 que en esta época viajó a otros países a colocarse primera y segunda dosis, que ya había pasado más de 6 meses y también requerían el uso de refuerzo. Y nuestras últimas medidas fue el día 10 de diciembre, en donde se empieza a aplicar la solicitud de carnet o certificado de vacunación para ingresar a espacios cerrados y el trabajo presencial. ¿Cómo se cambió la estrategia? Al inicio, esta estrategia era en grupos etarios y modelo territorial y escenarios geográficos. Entonces teníamos la población objetivo mayor de 12 años y se empezaron a trabajar con grupos etarios de manera descendente, de 80 años a más, 70, 79 y sucesivamente. En base a criterios epidemiológicos y también la disponibilidad de vacuna. Se empezó a vacunar a los grupos más vulnerables y se dejó un poco para después lo que eran los grupos adultos jóvenes y en el caso de los adolescentes también. Y la estrategia territorial también iba enfocada en que la mayoría de casos habían sido en grandes metrópolis comparado con zona rural, lo cual con la segunda ola también nos cambió toda la información, porque en esas zonas rurales, ya incluyendo los pueblos indígenas, hubo un incremento de casos con una alta letalidad, porque no tenían accesibilidad rápida a un centro de salud de mayor complejidad, sobre todo en lo que eran pueblos indígenas. Entonces, esto fue lo enfocado en la primera parte de lo que es la vacunación, y este cambio que se da en septiembre de 2021 es una estrategia diferente, que es ir ya a diferentes lugares, independientemente si es una grande metrópolis, una ciudad o cualquier parte, y las zonas también rurales. Entonces nos aproximábamos a los trabajadores que estaban en los mercados. Nos sucedió algo muy interesante, muy raro. Huánuco nos mencionaba que la gente no quería vacunarse. Entonces se apoyó, se hizo un apoyo técnico a la región, y lo que sucedía era que la gente no iba a vacunarse porque estaba trabajando. Entonces se puso un punto fijo de vacunación en el mercado, y ese día se vacunó más que lo que se había vacunado en todos esos días previos. Y era porque la gente no está yendo a vacunarse por los horarios que tenía de atención un centro de vacunación, que generalmente hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces empezaron a instalar brigadas de vacunación en parques, losas deportivas, mercados, centros comerciales, barrios, centros de salud, también estadios. Y el objetivo era captar mayor población para la primera o segunda dosis. Dentro de estos, vamos a tu encuentro, también se empezaron a hacer algunas actividades diferentes, como la vacunación en todo el territorio. Se empezaron a desplegar las brigadas, y ahí es cuando empezamos a ir con mayor fuerza o mayor énfasis a algunos pueblos indígenas y originarios. También los famosos vacunafets, que eran jornadas interrumpidas de 36 horas, o hasta un poco más en algunos casos. Y hay algunos eventos especiales como los vacunarrock que se hicieron en algunas universidades. Se ampliaron también algunos servicios de vacunación. Ya no solo teníamos los grandes centros de vacunación, sino también se empiezan a abrir los establecimientos de salud para que puedan vacunar, centros de vacunación y las vacunaciones con puestos fijos o móviles, como eran en mercados, centros de trabajo, terminales, la famosa vacuna móvil, que era una especie de camioncito que iba de lugar en lugar, que vamos a ver en una gráfica más adelante, y de casa por casa. También otras estrategias locales. Pues, por ejemplo, acá tenemos una losa deportiva, los famosos vacunacar que también teníamos a un inicio, ¿no? Seguido estas brigadas iban acompañados de las autoridades a vacunar en diferentes zonas del país. Se vacunó también, por ejemplo, en el caso de los suros, se trabajó mucho con ellos. Tuvimos por ahí también algunas anécdotas especiales en esa región. Y la vacunación casa por casa. Se había descuidado a los adultos que tenían algún tipo de discapacidad que no podían llegar al centro de vacunación. Entonces se empezó a trabajar
de dos formas. Uno, con los centros de salud informándonos quiénes eran su personal discapacitado y también con la dirección de discapacidad. Pero la segunda forma era a través de líneas telefónicas. Se informaba a 113 que no podía ir alguien a vacunarse porque tenía una discapacidad o tenía algún problema de movilidad o mejor dicho, un problema motor para poder desplazarse, y se iba a la casa a vacunar. Y bueno, y es de conocimiento de todos que las brigadas han estado en diferentes partes del país. Con los pueblos indígenas, como mencioné al inicio, tuvimos el tema del diálogo intercultural con la sensibilización previa. También se involucró, tuvimos que trabajar multisectorialmente, trabajamos mucho con el Ministerio también de Cultura, y se trabajó también con los testimonios, que era importante, que los APUs o los líderes nos cuenten los testimonios acerca de qué pasó después de su vacunación. Se tuvo que trabajar también con el personal que era de la zona, y importante, que los APUs se encuentren en el proceso de vacunación, para que vean cómo se realiza todo ello, y también den la seguridad a la población. Y este es un ejemplo del trabajo intersectorial que se tuvo con el Ministerio de Cultura. Esta es una página que dice Juntas y Juntos. Esta página hay contenidos radiales, audiovisuales y gráficos en 30 lenguas indígenas. Ese trabajo se hizo con el Ministerio de Cultura, que fue el que inicia que tiene esa iniciativa, pero toda esa información es validada por el Ministerio de Salud. Como ven acá, yo tengo la opción en esta página de seleccionar qué lengua indígena originaria quiero encontrar, y puedo descargar spots de radios, spots de televisión, también gráficas, que si tenemos tiempo podemos ver de repente alguna. No sé si la pantalla me deja a mí compartir videos, no sé si dejará, ¿se puede compartir videos? No creo, doctor, porque hace un momento otra persona intentó y no salía el audio. Ya, listo. Entonces, pero en esta página ustedes pueden encontrar, y se encuentra el video, que está hecho en diferentes lenguas, también los audios, con la finalidad de que las autoridades locales puedan difundirlos por radios, autoparlantes, o también hasta vía WhatsApp en algunas regiones. Algunas otras actividades, ustedes vieron los famosos vacunarlos que hicieron en algunas universidades. Doctor Olivo, tiene 2 minutos más. Sí, ya, gracias. Y se empezó también a trabajar con ollas comunes, algunos otros eventos, como fue el Vacunafest en otros lugares, y también trabajo con algunas instituciones que veían pacientes especiales como pacientes con cáncer. Pero no solo era vacuna COVID, también tengo la oportunidad de que van a llegar personas, van a estar muchas personas, miles de personas, y van a estar aproximadamente 15 minutos ahí post vacuna o antes de la vacunación. Entonces empezó a trabajar con las diferentes regiones, no solo activar vacunación, sino también otras actividades de salud, como por ejemplo tamizaje de VIH, pruebas de despistaje de VPH, salud mental, salud bucal, nutrición. Estos son ejemplos de eventos que se hicieron en provincias, que se buscaba, íbamos a buscar casos de COVID y al mismo tiempo se ofrecía también vacunación. Bueno, acá está parte de lo que eran algunos vacunamóviles que iban también. Vacunación nocturna, sobre todo lo que se hizo en Loreto. Acá hacemos también vacunación nocturna. Las brigadas salían de noche de casa por casa para buscar a la gente que estaban trabajando. La vacunación en conglomerados, acabamos de Gamarra, y esto sí, para explicarles qué pasó después de la medida del 10 de diciembre. Nosotros teníamos 2 puntos en Mercado Central y en Gamarra. Del 1 de noviembre al 12 de diciembre se vacunaron 14.335 personas en Gamarra. ¿Cuándo se vacunó más? Solo en 3 días, del 10 al 11-12 de diciembre, se colocaron 2.668 vacunas. Si vemos en todos esos grupos que hemos tenido vacunación, casi la cuarta parte se realizó en 3 días. Lo increíble es, miren el número de dosis, son entre primera, segunda dosis y tercera dosis. Entonces, después de esta medida restrictiva, se incrementó el número de vacunados en estos lugares. Como conclusiones, bueno, la medida de prevención más efectiva, la vacunación completa contra la COVID, lo sabemos, y el Ministerio de Salud se encuentra realizando los mayores esfuerzos para alcanzar el 85% de cobertura de población objetivo. A la fecha se ha alcanzado el 73.1%, lo que es aproximadamente más de 20 millones de personas mayores de 12 años, cuentan con sus 2 dosis, y se busca lo que es acelerar ese proceso de vacunación contra la COVID-19, por lo cual se están implementando diferentes tipos de estrategias. Bueno, esa es parte, solo dos imágenes, una que es, es parte de la exposición fotográfica de Volver a Vivir, Rastros y Rostros de la Pandemia, donde se ve parte de ese proceso de vacunación en provincias, y este es el equipo de inmunizaciones, parte del equipo de inmunizaciones del Ministerio de Salud también, que ha estado trabajando arduamente para ello.
Muchas gracias.